Hola, yo soy Ángela Gabriela Aguilar Núñez de la Escuela de Técnicos Laboratoristas. Este es el Diplomado de Biotecnología, Calidad y Nutrición de los Alimentos del módulo Genómica Nutricional. Y bueno, hoy vamos a ver la genómica funcional, la nueva era en nutrición. Bueno, para comprender este tema vamos a abordar dos subtemas principales, los cuales serían la nutrición individual según el genotipo y el proyecto Genoma Humano. Estos los vamos a relacionar con nuestro tema principal y bueno, la nutrición individual según el genotipo. En sí, una intervención dietética basada en un conocimiento de los requerimientos nutricionales y en el genotipo es la óptima para prevenir, mitigar o curar las enfermedades crónicas. La intervención dietética directa para la prevención o el tratamiento de alguna enfermedad crónica, pues es inertemente más difícil, ya que múltiples genes interactúan entre sí y con las variables ambientales, contribuyendo a la etiología de la enfermedad. Identificar los genes que contribuyen mayoritariamente al inicio o progresión de las enfermedades crónicas y también entender su regulación a través de los componentes de la dieta, pues es un paso necesario. Y bueno, el proyecto Genoma Humano, PGH, en sí fue un proyecto internacional de investigación científica que tuvo el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar pues todos los genes de un genoma humano promedio desde en sí un punto de vista pues físico y funcional, incluyendo tanto los genes que codifican proteínas como los que no. Conocer la secuencia completa del genoma humano puede tener mucha relevancia cuanto a los estudios de biomedicina y genética clínica, desarrollando el conocimiento de enfermedades que son poco estudiadas y nuevas medicinas y diagnósticos más fiables y rápidos. Sin embargo, pues descubrir toda la secuencia genética de un organismo en sí no nos permite conocer su fenotipo. Como consecuencia, la ciencia de la genómica no podría hacerse cargo en la actualidad de todos los problemas éticos y sociales, ya que están empezando a ser debatidos en sí. Y bueno, ahora que ya tenemos en cuenta estos temas, ahora sí podemos seguir con con el tema principal. Y bueno, la genómica nutricional es una disciplina que hace referencia al estudio conjunto de la nutrición y el genoma, incluyendo todas las demás ómicas derivadas de la genómica, las cuales vamos a ver más adelante. Y más recientemente, pues este término se utiliza en el contexto de la biología humana, sobre todo en la relación con la integración entre la genómica funcional y la nutrición y la salud. Y bueno, la genómica funcional en sí describe las funciones de los genes y sus interacciones entre ellos y sus proteínas, a diferencia de la genómica estructural, cuya pues finalidad es describir la secuencia del ADN y la estructura de los genes. Dentro del marco amplio del concepto de genómica funcional, podemos destacar dos subconceptos denominados nutrigenética y nutrigenómica. Bueno, la nutrigenómica hace referencia al análisis prospectivo de las diferencias entre los nutrientes con respecto a la regulación de expresión de genes. Es una ciencia en sí relacionada a la biología molecular que estudia la interacción de los alimentos con el genoma. O sea, es decir, que estudia de qué manera los nutrientes y otros componentes de los alimentos pues interaccionan o incluso modulan el material genético. Y por otro lado, la nutrigenética engloba el análisis retrospectivo de las variantes genéticas de los individuos que condicionan la respuesta clínica a los nutrientes. También investiga las variantes genéticas que causan una determinada enfermedad y su riesgo. También estudia el genoma particular de un individuo o un grupo de individuos y a partir de los resultados
se determina el riesgo que tiene este individuo o este grupo de padecer una determinada enfermedad. Bueno, de esta manera, con la nutrigenética se puede recomendar en sí un tipo de dieta que es capaz de minimizar el riesgo a contraer una determinada enfermedad y se puede considerar como el estudio de una variación nutricional de la genética. Así como la nutrigenética, pues es una ciencia aplicada marcada por los paradigmas de la farmacología nutricional en relación con los polimorfismos y la experiencia clínica, y así como la farmacogenética, que busca mejorar el diseño de fármacos según la influencia de las variaciones genéticas sobre el metabolismo de los xenobióticos y sobre las dianas de fármacos en el paciente. La nutrigenética pues ofrece la posibilidad de personalizar la nutrición de acuerdo con la constitución genética del consumidor o bueno del paciente, teniendo en cuenta el conocimiento de las variantes genéticas que afectan al metabolismo de los nutrientes y a las dianas de estos nutrientes. Y bueno, ahora sí seguimos con la medicina genómica. Este también es un subtema que vamos a abordar, el cual se enfoca a la identificación de las variaciones del genoma humano que en sí confiere un riesgo a padecer ciertas enfermedades comunes y dará lugar a una práctica médica más individualizada y más preventiva y más predictiva, y eso hace posible pues diagnosticar a cada individuo de forma personal. Después continuamos con la epigenética, el cual es un término que fue propuesto por C.H. Waddington para referirse a los cambios reversibles en el ADN que hacen que unos genes se expresen o no dependiendo de condiciones exteriores. La información epigenética modula la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN. Bueno, como ya vimos, la farmacogenética se refiere al estudio de la respuesta de un fármaco sobre el genoma de un individuo y a sus efectos generales. Bueno, esto ya no lo vamos a abordar tanto porque lo hicimos hace un rato. Y bueno, en sí continuamos con el dogma central de la biología molecular, el cual afirma que el ADN contiene las instrucciones para pues crear proteínas, las que se copian en el ARN. Luego el ARN usa estas instrucciones para crear una proteína. La transcriptómica es el estudio del conjunto de mRNAs que hay en un tejido u organismo determinado que existe en un momento preciso. También es el estudio de todas las moléculas de ARN en una célula. En sí el ARN se copia de piezas de ADN y contiene información para elaborar proteínas y también para realizar pues otras funciones importantes en las células. La transcriptómica se usa para pues aprender más acerca de la manera en que los genes se transforman en diferentes tipos de células y cómo esto puede ayudar a la presentación de ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Después continuamos con la metabolómica. Esta se centra en el análisis de miles de moléculas que son producto del metabolismo, como alimentos como azúcares, grasas y en sí otras moléculas no proteicas. Esta posee la biología de sistemas, que estudia procesos biológicos en el organismo utilizando un enfoque sistémico y basado en la modelización. Bueno, continuamos ¿qué es el término proteoma? Este término pues fue usado por primera vez en 1995 para describir el conjunto de proteínas de un genoma, una célula o un tejido. Bueno, la proteómica es el estudio a gran escala de los productos genéticos de un genoma mediante métodos bioquímicos con el fin de obtener una visión global e integrada
de los procesos celulares. Después seguimos con el concepto de toxigenómica. Esta estudia la respuesta a nivel de expresión de genes de los organismos expuestos a agentes químicos. Estos incluyen fármacos, contaminantes ambientales, también aditivos de alimentos y en sí otros productos químicos que son de uso común. Esta disciplina nos permite conocer el papel de las interacciones entre genes y también el medio ambiente en el desarrollo de las enfermedades del ser humano. Y bueno, para concluir todo esto, la nutrigenética en sí nos permite personalizar las dietas según la constitución genética de nuestro paciente y la conversión metabólica de los diversos componentes de la dieta, pues colabora como un mecanismo de control de la expresión genética. Esto es de suma importancia dado que nos da la oportunidad de utilizar los componentes bioactivos de los alimentos para mejorar la salud y también para evitar enfermedades teniendo en cuenta la constitución genética del consumidor o del individuo. Asimismo, también la nutrigenómica pues es importante porque esta se ha centrado en investigar el efecto de la nutrición sobre la expresión genética y pretende en sí proporcionar un conocimiento genético sobre los componentes de la dieta que contribuyen a la salud mediante la alteración de la expresión o también de las estructuras según la genética de cada ser humano. Bueno, esto fue todo y muchas gracias.